Mirko, gracias por esta entrevista, este testimonio tuyo a San Marcos, al canal de San Marcos. Queríamos conocer en directo de ti, sobre tu inicio, tu búsqueda, cómo te encontraste con la poesía. ¿Qué hizo que tú seas un poeta, un literato, un investigador, un ensayista? En este caso la poesía. ¿Cómo te encontraste con la poesía? ¿En los 60? ¿Finales de los 50? Finales de los 50. Yo comencé a escribir poesía muy tempranito y supongo que eso la define como una vocación. Empecé a escribir porque fui de chiquito a un colegio que promovía la escritura, que era l'École Nouvelle de Lima, lo que después fue franco-peruano. Y entonces uno de los caminos para que el niño llegue a la cultura francesa era, por supuesto, la poesía. Y entonces nos leían poesía, nos hacían recitar poesía, y no demoró mucho el que yo comenzara a escribir poesía, versos, para mis propios fines, y le empecé a dedicar tiempo y entusiasmo y enseñárselo a mis padres, a algunos amigos, y ese fue realmente el comienzo de una vida dedicada a la poesía. Sin embargo, nunca he sido, quiero creer que nunca he sido, siempre he tratado de no ser un poeta profesional, en el sentido de un poeta que alterna en círculos poéticos, que dice cosas poéticas, que promueve su lado poético. Y en ese sentido siempre he tenido vocaciones paralelas a los poemas. Eso ha producido una obra irregular, creo, una obra poética, primero en la cual no hay un estilo al que se le da duro una y otra vez, sino que hay libros que cada uno es muy distinto del otro. No, yo diría que si he publicado 10 o 12 poemarios, deben corresponder a 7 o 8 estilos diferentes, como si fuera un experimentador o un vanguardista de mí mismo. Y esto es una forma de vivir la poesía que viene con lo otro, que es largos periodos sin escribir y sin publicar, lo cual en el Perú no era tan difícil. Antes publicar era mucho más complicado que ahora, que es barato y posible. Entonces, si tuviera que sintetizar una carrera intermitente, un estilo variopinto, un tipo de poesía que creo que nunca ha sido muy popular ni muy, vamos a llamarlo como exitosa, digamos, ¿no? Es más bien una poesía en el margen del orden literario, pero a mí me ha gustado mucho escribirla. Nunca he tenido muchos lectores, pero he tenido algunos. Una vez Julio Ortega me dijo en un ascensor de Barcelona, me dijo: mira, dentro de unas pocas décadas, gente como tú y yo en poesía, vamos a decir con orgullo, yo solo tengo 5 lectores. No he llegado exactamente ahí, pero uno se va acercando. Y para un tipo de poeta como yo, que no vive de eso, cuya imagen creo que no corresponde a eso, ¿no? Esa perspectiva no es asustante, ¿no? Y la ventaja de la vejez es que ya algunas cosas como quién es el mejor poeta, quién es el poeta más popular,
quién es tomado en cuenta en las antologías, quién no, etcétera, han perdido todo sentido, han perdido todo interés en lo que a mí en lo personal toca. Entonces ahí está. Si tuviera que resumir esta parte de mi testimonio, diría un poeta marginal y gitano. Este mundo de la poesía ha sido, digamos, estructurado y ordenado aquí en base a generaciones. Eso es un poco digamos, un estilo en el Perú para la lectura. Cuando tú te iniciaste a los 10 años o la década siguiente, los 70s, después los 80s, comenzaron a aparecer movimientos y grupos de poetas u otros poetas. ¿Cómo tú te ubicas o cómo tú ves este mundo de esas épocas? ¿Cómo tu poética comenzó a manifestarse en medio de esas propuestas, digamos? Siento que no mucho, no mucho. Cuando las cosas están muy cerca, cuando lo que una sociedad lee ha sido escrito hace poco tiempo, todos los poetas parecen diferentes. Cada poeta parece tener un estilo realmente propio. Cada generación, como le llaman ahora, ¿no es cierto? Cada grupo de edad parece ser característico. Sin embargo, en muy poco tiempo todo eso se borra. Si uno coloca a una persona sin estudios especializados en el tema frente a un paquete de 20 poetas españoles del siglo de oro, estoy seguro que no podría decir, este es Góngora, este es, yo qué sé, Quevedo, este es Lope de Vega. Porque a 100 o 200 años todos escriben igualito. Los estilos son una especie de tic, de la inmediatez. Y en ese sentido yo creo que en lo muy inmediato, yo escribo una poesía muy vinculada a la gente que empezó a escribir efectivamente en los años 60, ¿no? Y que empieza a escribir y después lo hace con varios ánimos comunes. Primero empieza a escribir con un sentido cosmopolita, muy en las citas del extranjero y muy en los idiomas y muy en los estilos de fuera, no tanto de dentro. En los años 60, a comienzos de los 60, mediados, el Perú está saliendo de varias décadas de dictaduras y una horrible cultura de derecha, totalmente cerrada. La poesía peruana ha visto cómo el vanguardismo terminó en realidad en 1930, y de 1930 a 1960, con muy pocas excepciones, la cancha es del hispanismo. La cancha es de un tipo de poesía que se orienta en dirección de Madrid, en dirección de España. Los poetas que empiezan a escribir más o menos en mi época ya no piensan así, ¿no es cierto? O sea, Rodolfo Nostroza, Antonio Cisneros, Luis Hernández, Julio Ortega y otros son personas muy, no sé pues cómo llamarlos, son personas al igual que yo, muy extranjerizantes, muy dados al cosmopolitismo, muy interesados por lo que pasa en el mundo, a diferencia de lo que había antes y lo que vino después, que es un interés por más o menos qué pasa en el Perú, y algunos movimientos literarios que vinieron después, como Hora Cero, en realidad es qué pasa en la ciudad, y en algunos más radicales qué pasa en el barrio, ¿no? Ya todo lo demás es puesto un poco de lado. Entonces, ese es el tipo de ubicación que mi obra tiene en ese sentido.
si yo me pongo a revisar, y lo he hecho hace algún tiempo, mis poemarios, mirándolos con ánimo comparativo, como una especie de ejercicio del oficio profesional, ahora sí, me doy cuenta que mis libros no han cambiado tanto. Han cambiado algunos rasgos, pero que en el fondo, si uno tuviera que hablar de un tipo de poesía, si existe tal cosa, es el mismo tipo de poesía que vengo ofreciéndole al público desde mi primer poemario, creo que en el 67, hasta el último, publicado hace un par de años. Sí. Y digo, esto que digo, además, creo que es válido para casi todos los poetas peruanos que entran cronológicamente dentro de mi espectro. Algunos son un poco mayores, como Pablo Guevara, por ejemplo, ¿no? Pero en eso Pablo Guevara es muy joven, porque su poesía podría ser la de una persona de mi edad, creo que me llevaba 20 años. El mundo peruano está atravesado por no solamente clases, sino razas, etnias, culturas, momentos, situaciones, diferencias muy, muy complicadas. Hay una pluricultura ya, y hay unas etnias riquísimas que justamente dan esa visión del Perú a profundidad, de riqueza y de maneras de expresarnos. Tú que has investigado y trabajado y sobre todo has buscado estas culturas, dinos un poco tu visión sobre esto. Hay diferencias entre, obviamente, ¿no? Una poética de la selva con Tumbes o con Arguedas o con Puno, ¿no? Digamos. Mira, yo empecé a hacer poesía en los 60, como ya dije, y a mediados de los 70 empecé a interesarme en hacer trabajo ya no poético, sino ensayístico, sobre las artes plásticas en el Perú, en un sentido general. El primer libro que hice fue uno que se llama Introducción a la pintura peruana del siglo XX, que es un libro que, como su nombre lo dice, es introductorio, es panorámico, pretende cubrir todas las manifestaciones, más o menos. Sin duda es un contrapunto entre el arte erudito, vamos a llamarlo, y el arte popular. Dedica mucho espacio al indigenismo y al arte de orientación andina. En esa época todavía el arte amazónico no era tan considerado, y en lo que toca a mi cosa personal no era tan conocido. En realidad, lo que circulaba eran esos espléndidos diseños de las cushmas, de la ropa, pero no había la imagen que hoy puede dar un Cristian Betaillán o esta gente, ¿no? Entonces, ese es un primer libro que hice. Después publiqué, eso fue en el 76, y en el 82 publiqué un libro que se llama Crítica de la Artesanía, que acaba de ser reeditado por la editorial Heraldos Negros. Mi amigo Mijael Mitrovich ha logrado convertir un libro de 130 páginas en el 82 en un tomo de 350 casi en el 2023. Pero en fin, en esa época eso era, y es un trabajo sobre artesanía, pero también ya sobre teoría del arte, que es a lo que he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y todos los años 70 se me han ido más o menos en eso, en publicar cosas sobre pintura peruana, en publicar cosas sobre cultura peruana. Y me quedé hasta los 80, casi más tiempo haciendo eso, hasta que terminé un día, casi diría yo abruptamente. No volví a trabajar mucho en el campo de las artes plásticas, hasta hace poco, en que hice un libro, un poco en el entusiasmo del Bicentenario,
un libro sobre el arte de la República, ya no solo el siglo XX, que está en las catacumbas de la Universidad de San Martín. No sé si lo decidan publicarlo o no, pero en fin, yo lo entregué. Y después no, volví a la literatura y seguí haciendo ensayos literarios. Ahora, lo que articula poesía y artes plásticas en este caso, es que en el año 1978, si recuerdo bien, Abelardo Oquendo y yo fundamos una revista cultural de artes y letras que se llama Hueso Húmero, que ahora estamos preparando, Mario Montalbetti y yo, porque Abelardo Oquendo falleció, estamos preparando el número 88. Entonces, para mí en lo personal, ser codirector de una revista de artes y letras fue muy importante porque me llevó a otros territorios, obligatoriamente a tener intereses más allá de la poesía, más allá del ensayo literario, más allá del ensayo sobre artes visuales, y ya comenzó un tipo de interés por la filosofía y por otras cosas. Por el camino, toda esta acumulación de vocaciones e intereses literarios y culturales estaba dejando profundos huecos en mis finanzas, y yo he necesitado desde el comienzo vivir de algo. El Perú no permite realmente vivir de la práctica de actividades culturales, es muy raro. Y entonces empecé a hacer periodismo. Al comienzo periodismo cultural, y ahí descubrí que el periodismo cultural estaba infectado por lo mismo que la cultura misma, no pagaba, no se podía vivir de eso. Y poco a poco fui recalando en el periodismo político. Empecé a hacer periodismo político ya firme, diario, y diría yo que en la época del general Velasco, más o menos, ¿no es cierto? También en esos años 70 comencé a hacerlo en el diario La Crónica, en la revista Marca, y después, bueno, no he parado de escribir columnas. Todavía hoy hago una columna política diaria en La República, que el otro día miraba viejos recortes. Creo que pronto cumplirá 45 años o 40 y algo de escribirla, pues casi cotidianamente. Y al comienzo yo sentía que este era como el otro lado de mi actividad cultural, intelectual. Incluso ha habido momentos en que he sentido que esto era una cosa opuesta a la actividad cultural. Hasta que un día me di cuenta que en realidad era un tremendo prejuicio de mi parte, que no hay nada que los contraponga, no hay nada que los enfrente realmente. Uno podría decir quizá el entrenamiento de hacer cosas cortitas y todo el tiempo dificulta hacer cosas de gran envergadura o muy largas. Tampoco ha sido así. Tampoco ha sido así. Yo diría que cada vez me cuesta más ver todas mis actividades, que entiendo que a vistas de afuera son muchas. Cada vez me cuesta más verlas como cosas esencialmente diferentes. Siento que he terminado haciendo más o menos la misma cosa, que es dar rienda suelta a mi curiosidad, básicamente. Curiosidad expresada en versos, expresada en ensayos, expresada en artículos. Lo único que me ha faltado hacer es pintar, dibujar o cosas para las cuales soy absolutamente negado, así como soy negado para la música. Entonces yo me tendría que describir como un creador y un intelectual de la palabra. Y nada más. Yo sé que es un campo muy amplio, pero también es un límite, ¿no? El mundo de
del arte vinculado a la política, vinculado a los medios, vinculado a ese público tan variado que tenemos, espera cuando leemos tus escritos y tus ensayos y tus columnas, una visión política tuya de toda esta realidad. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo está funcionando el Perú de acuerdo a tus ideales o de acuerdo a tu visión, ¿no? Político-ideológica, digamos, ¿no? Uy, es una pregunta complicada, pero ¿cómo está funcionando el Perú? Yo diría que el Perú sigue igual, como en esa frase de Ricardo Palma, en que dice el río, la pileta y el pan, como estaban, están, ¿no? Y los cambios en torno a la Plaza de Armas, que es lo que describe Palma, pues no son tantos como nosotros creemos. Quienes piensan que estamos hundidos en un mundo de corrupción, pues que revisen bien el siglo XIX. Es la pileta y el pan una vez más, ¿no? El Perú se ha modernizado y estamos finalmente en una etapa interesante. Porque es cierto que tenemos cantidades de problemas y de cuestiones por resolver. Pero yo diría que todas las que estamos viviendo hoy, año 2023, son producto de algunos fenómenos que pueden crear problemas, pero en sí mismos son positivos. Venimos de pasar más de 2 décadas de aumento de los ingresos de la población, en que hemos visto la pobreza reducirse de 50%, 1 de cada 2 peruanos, a 20%. Sigue siendo demasiado, sigue siendo una reducción tembleque, digamos, pero eso es un hito. Después de haber tenido que escuchar a todos los políticos del mundo ofrecer lucha frontal contra la pobreza, pues hemos visto una reducción tremenda. Esto ha sido una cosa formidable. Ahora, claro, la gente que tiene más, pide más. Y casi todas las llamadas convulsiones sociales y los problemas, las luchas y todo, son producto de que la gente tiene más posibilidades de luchar en la cabeza y en la despensa de su casa. El otro fenómeno nuevo es la emergencia en la política. Los políticos que hoy día vemos en la radio, la televisión, la mayoría son horribles, efectivamente, pero son nuevos, son distintos, son otra cosa, ¿no? Sus hijos irán a Harvard, o serán demócratas puros, o ya no meterán la mano en la lata, no importa lo que ahora estemos viendo. Yo siento que esto es parte de un fenómeno distinto. Luego, el tercer factor importante es que algo llamable la gran conversación nacional. Hoy ya no entran solo los criollos, o solo los limeños, o solo los ideologizados. Hoy, las tribus amazónicas, ¿no? Las opciones de género como LGBT, los chauvinismos regionales de los que viven enamorados de su provincia, todo eso entra en una gran conversación nacional. Casi yo me atrevo a decir que hoy la expresión la cultura peruana, valiosa como es y simpática, empieza a necesitar reencauche, que ya no solo no hay una sola cultura peruana, sino que el país como que no quiere una sola cultura peruana. El país quiere muchas culturas. Y además
¿no? Los instrumentos electrónicos, las redes, todas estas cosas promueven la diversidad de las culturas, promueven la variedad, promueven la velocidad, promueven todas estas cosas. Y esto también es una novedad en el caso peruano, ¿no? Eso que antes se decía que era el país con la mayor biodiversidad en el mundo, pues ahora somos el país con la mayor bioculturalidad en el mundo, quién sabe, porque todas las voces de todas partes están confluyendo, ¿no? Y entonces, frente a esta frase que ya la pobre ha sido exprimida como limón de molientero, que es todas las sangres, yo plantearía una frase nueva para comenzar a exprimir a partir de acá, y es todas las voces, porque quien pare la oreja un poquito las va a oír en la poesía, en la música, ¿no? Y también en la política, aunque no nos guste escucharla siempre. La experiencia samarquina es de las más felices que he tenido en mi vida. Después de haber sido un alumno ocioso en la Universidad Católica, muy joven, a los 50 y algo, decidí presentarme al ingreso de San Marcos para estudiar una maestría y descubrí un mundo formidable, ¿no? De jóvenes que de otra manera no hubiera podido alternar con ellos, de profesores que en el campo de la literatura estaban absolutamente al día y sabían todo lo que a mí me faltaba aprender. Y me gustó tanto que me quedé a hacer el doctorado y terminé el doctorado por las mismas razones, y todavía me dio para pagar el favor, la amabilidad de San Marcos al acogerme, enseñando, no sé si 2, 3 o 4 años, a unos alumnos formidables que algunos venían desde zonas lejanísimas para escuchar clases de literatura, y muchos de los cuales todavía hoy, estamos hablando de 25 años después, un poco más, son mis amigos. Yeah.